Vamos a iniciar la Escuela de Formación Teológica. Como les anunciaba, venimos desarrollando un estudio sistemático de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estuvimos viendo primero una introducción en la cual analizamos un poco del contexto histórico. Luego nos adentramos en el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras y estuvimos viendo específicamente la Biblia como indispensable. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la sana doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Quiero recordarles, mis hermanos, que al inicio de esta escuela estuvimos desarrollando unos puntos en los cuales recordábamos la necesidad del estudio sistemático doctrinal. Luego estuvimos presentando la confesión de fe bautista como una herramienta. Allí definíamos entonces lo que es la confesión. Recuerden lo que es la confesión. Y como todos vienen estudiando juiciosamente y tomando apuntes, me imagino que todos ya tienen claro la definición de lo que es la confesión de fe, ¿cierto? Podemos entonces dar la definición de lo que es la confesión. ¿Qué son las confesiones? Instrumentos, ¿bien? Falible. Correcto, así es. Es un instrumento de enseñanza falible que resume nuestra comprensión de la Escritura. Luego estuvimos presentando lo que era el contexto y el propósito que tenía la confesión, el contexto mostrando un contexto histórico de la forma en la que ésta se dio. Luego presentamos el propósito por el cual se escribió y finalizamos mostrando unos rasgos distintivos de la Confesión de Fe de Londres de 1689 con otras confesiones que se han desarrollado. Luego pasamos en la siguiente clase a desarrollar unos objetivos que son necesarios tener en medio en todo el desarrollo de este estudio de la confesión de fe. Nos planteamos como objetivo primero ver a la confesión como una herramienta que se debe tener, un documento que resume nuestra fe, nuestra comprensión que tenemos de la Escritura. El segundo objetivo es reconocer los planteamientos doctrinales allí presentados por separados y luego en su relación con él todo el sistema doctrinal. El siguiente objetivo, recuerde, fue entender su lenguaje puritano y personalizar los llamados particulares que hace la confesión de fe. El cuarto objetivo fue reconocer su intención de separar su cosmovisión de lo que es la Iglesia Católica Romana y las distintas desviaciones que se presentaron en el momento. Y el último objetivo es consolidar por medio de ella nuestra identidad de iglesia que entiende la Biblia como la regla suprema por la que debemos regirnos. Estos son entonces los objetivos que son necesarios tener en cuenta para todo el desarrollo de la confesión de fe. Luego nos adentramos entonces ya en lo que es el primer capítulo, titulado de las Sagradas Escrituras, de las Santas Escrituras. Y este capítulo entonces, que consta de 10 párrafos, se propuso un bosquejo para tratar de forma sistemática este capítulo. Primero, se estuvo viendo la Biblia como indispensable. Lo segundo, su carácter. Tercero, su legitimidad. Cuarto, su eficacia. Quinto, su claridad. Sexto, su preservación.
Y séptimo, su propósito. Este es el bosquejo a través del cual vamos a estar desarrollando estos 10 párrafos que componen el primer capítulo de la confesión. En las clases anteriores estuvimos adentrándonos en el primer punto, la Biblia como indispensable, y allí estuvimos viendo entonces la razón de su indispensabilidad. Estuvimos hablando un poco sobre la superioridad de la indispensabilidad, cómo es superior la escritura que cualquier otro texto. Y como tercero estuvimos viendo el fundamento de la indispensabilidad. Allí entonces, que fue la clase anterior, estuvimos viendo el carácter soberano que tiene la escritura. Estuvimos tratando la voluntad. Estuvimos viendo que ésta posee receptores especiales y es declarar su voluntad a su iglesia. Estuvimos viendo como fundamento que tiene un propósito claro y es el establecimiento, el consuelo y protección. ¿Protección de qué? De corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Y estuvimos hablando un poco de cómo esta fue preservada, ya que le agradó poner por escrito en su totalidad. Bien, mis hermanos, para el día de hoy vamos a estar adentrándonos en el párrafo número 2, concluyendo entonces por sentado en el párrafo anterior, presentando la Biblia ya como indispensable y mostrando la razón, la superioridad, el fundamento. Por todo esto afirmamos entonces que la Biblia es indispensable para salvación. Ahora en este párrafo número 2 vamos a estar viendo el carácter, su carácter. Vamos a presentar el carácter de las Escrituras. Para esto le pido que vaya conmigo a la confesión de fe. Vamos a estar leyendo capítulo 1, párrafo 2. Capítulo 1, el párrafo 2. Dice, bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. El párrafo número 3, si se da cuenta, dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Vamos a estar entonces viendo estos dos párrafos. La confesión de fe, usando entonces estos dos párrafos, va a establecer el carácter de la escritura y va a hacerlo señalando dos cosas. Primero, va a señalar la condición de inspirada que tiene la escritura, la condición de inspirada que tiene la escritura. Y luego vamos a señalar la superioridad de ellas frente a otros escritos. Recordemos la condición de inspirada que tiene la escritura y segundo, la superioridad de ella frente a otros escritos. Bien, adentrémonos entonces al primero, la condición de inspirada. En el párrafo anterior estuvimos analizando el concepto, recuerde, de revelación de Dios y reconocíamos cómo la revelación redentora era necesaria para la salvación. Y vimos cómo a Dios le agradó poner por escrito toda la revelación redentora. Es decir, dentro de la escritura vamos a encontrar todo lo necesario, todo lo que Dios quiso revelarnos. Ahora, la confesión pasa a detallar cómo esos escritos, cómo toda esa revelación recibe el nombre de Sagradas Escrituras
o como también lo conocemos como palabra de Dios escrita. Y el mecanismo que Dios utilizó para llevar a cabo de poner por escrito su revelación redentora, ¿cuál fue? Es lo que nos va a estar describiendo en este párrafo 2. El mecanismo que Él utilizó para llevar a cabo el poder poner por escrito su revelación redentora. Por ello nos es necesario entonces explicar un poco la afirmación final del párrafo 2 que hace la confesión de fe. Note que él describe, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Describe que dentro de estas sagradas escrituras, esta palabra de Dios escrita está conformada entonces por libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida. Y aquí está nuestra palabra clave, inspiración. Esta palabra compuesta viene de dos palabras latinas, in, que traduce en, y spirare, que traduce soplar. Se halla entonces morfológicamente una sola vez en el Nuevo Testamento y la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le pido que se dirija hasta allá y me colaboren leyendo este texto. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo entonces le afirma a Timoteo como toda la escritura, recuerden que así llamamos a qué, a todo este libro que compone la revelación escrita de Dios. Toda esta escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios. En el griego, la expresión inspirada por Dios traduce exhalada o soplada por Dios. De manera que algunos hombres que fueron receptores de la revelación redentora, se les ordenaron poner por escrito dicha revelación. Y el medio utilizado para tal fin, ¿cuál fue? La inspiración. De manera que ellos fueron inspirados del griego fero, que traduce llevar o impulsar. Fueron llevados, impulsados a hacer algo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Note cómo se presenta aquí esta palabra. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es claro entonces cómo describe que la razón por la cual se escribe la escritura nunca fue por voluntad humana. El mecanismo entonces que se presenta, ¿cuál fue? La inspiración, inspiración divina. No existe controversia sobre el hecho mismo de Dios al inspirar a algunos hombres, pero se ha debatido fuertemente es en las características de dicha inspiración. A lo largo de la historia, todos tienen claro, todos concuerdan en algo, y es que la escritura fue inspirada. Ahora, lo que sí se ha debatido es las características de esta inspiración, la forma en la que Dios inspira a estos hombres. Es por ello entonces que se ha presentado distintas teorías que deseo que analicemos brevemente con el propósito de puntualizar a qué tipo de inspiración hace referencia la confesión de fe. ¿Qué tipo de inspiración es la que se nos está presentando? Vamos a estar entonces describiendo las diferentes teorías que
se han postulado sobre la inspiración. Y la primera que debo citar es la teoría de la inspiración natural. La teoría de la inspiración natural. Los que apoyan esta teoría sostienen algo, y es que la Biblia fue producto natural del ingenio humano, que distintos hombres evidenciaron su deseo de hablar y escribir los eventos divinos. Esta postura entonces es completamente opuesta de lo registrado por la Escritura. Acabamos de leer cómo Pedro describe que la voluntad humana no está implicada en la Escritura. Describía que solo era por inspiración. Ahora, esta inspiración es una inspiración divina, no es una inspiración natural. Ellos entonces afirmaron que estos hombres entendieron la revelación de Dios, entendieron que debían adorar a Dios y se sentaron, meditaron y de una forma natural escribieron lo que ellos consideraban. Y esto, vuelvo y les repito, es completamente contrario a lo que nos enseña la Escritura. Pedro también lo presenta en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Note cómo lo expresa acá. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no es una opinión que tuvo una sola persona. La Escritura no puede decir que es el pensamiento que tuvo un hombre, porque eso lo haría solamente de él. La revelación dejaría de ser entonces divina. Ya no sería la palabra de Dios, fue la inspiración de un hombre. Y luego nos dice en el versículo 21 lo que leíamos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Deja entonces claro Pedro que primero que jamás la Escritura, la profecía, alguna doctrina va a ser por voluntad humana. Ahora también de forma implícita nos muestra dos cosas, y es que solamente puede ser inspiración divina, inspiración por el Espíritu Santo. Ahora también nos presenta algo, y es que quienes son inspirados no es cualquier persona. Note que dice, sino que los santos hombres. Hombres entonces que han sido santificados, que han sido entregados al Señor. Desechamos entonces completamente esta primera teoría de la inspiración natural. Pasemos entonces a ver una segunda teoría que se ha planteado, una segunda teoría, y es la teoría de la inspiración mecánica. Teoría de la inspiración mecánica. Los que apoyan esta teoría sostienen la idea de que Dios se manifestó en una forma directa y dictaba a los escritores lo que debían escribir, negando toda posibilidad de espontaneidad, suprimiendo todo sentimiento humano de los escritos. Entonces, ¿qué afirmaban este grupo de personas? Decía que la inspiración era completamente mecánica. Es decir, ellos se fueron al otro extremo. Ellos afirmaron, sí, no hay voluntad humana en la escritura. Pero cuando digo que se van al otro extremo, dice que no hay ningún tipo de participación del hombre. Es decir, él no escribe ni una palabra, ni un sentimiento, nada. Describe entonces la idea de Dios dictándole al hombre lo que él va escribiendo. Hace entonces al hombre un mero escritor.
y Dios de forma mecánica dictándole lo que él va a escribir. Ahora, si esta teoría fuese cierta, tendríamos un libro escrito en un solo estilo literario y sin variaciones de modismo o expresiones populares. Algo que debemos aclarar entonces es que dentro de la escritura no hay voluntad humana. Sin embargo, sí está el estilo de cada uno de los escritores. Sí vemos el sentimiento de cada escritor. Un ejemplo, en las cartas paulinas, él expresa siempre al iniciar lo que él siente por la iglesia a la que le está escribiendo, lo que él está viviendo en ese momento. Está el sentir por ese Dios que él ahora adora. Vemos entonces dentro de estas cartas el sentimiento, claro que sí. Sin embargo, no está la voluntad de Pablo, sino la voluntad de Dios. Si esto fuera así, si la inspiración fuera completamente mecánica, toda la Biblia, todos los libros de ella sería de una misma forma literaria. No veríamos división entonces entre cartas, poemas, no veríamos libros históricos, no habría revelaciones, no habría entonces esta diferencia literaria, sino que solo tendríamos un estilo y no encontraríamos en ellas expresiones populares o sentimientos de cada uno de estos autores. Entonces, tenemos dos extremos. Primera teoría nos afirmó que era por voluntad humana. El hombre escribía lo que él consideraba de Dios, lo que él conocía de Dios. Pero tenemos también esta inspiración mecánica que se va al otro extremo y es que solo lo que está ahí, todo eso es lo que dictó Dios. Presentemos entonces una tercera teoría que entonces no va ni a un extremo ni al otro, y es la teoría de inspiración parcial. Teoría de inspiración parcial. Y esta enseña, asegura que algunas porciones de la Biblia fueron inspiradas, pero otras eran producto de la actividad humana. Por ello, entonces, el resultado de dividir la escritura, sosteniendo que ella contiene la palabra de Dios, mas no es totalmente la palabra de Dios. Este grupo de personas, con la intención de no irse ni a un extremo ni al otro, mantuvieron una posición neutral, pero lo que dijeron fueron, bueno, entonces hay participación de los dos. Hay una parte la inspira Dios, una parte es dictada por él, pero otra parte sí es escrita por la voluntad del hombre. Una parte entonces de la Biblia es escrita por Dios y a esto le llamamos palabra de Dios, pero la otra contiene voluntad humana. No es entonces la Biblia totalmente la palabra de Dios. Pero al ir a la escritura, mis hermanos, vamos a encontrar textos que nos demuestran todo lo contrario. Mateo capítulo 5, versículo 18. Quiero que vaya hasta allá. Vamos a leer este texto. Mateo capítulo 5, versículo 18. Le pido que por favor lo lean. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna nota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Note entonces cómo presenta ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mi hermano, si dentro de la escritura estuviera esta división de palabra de Dios y palabra humana, no podríamos afirmar este texto porque la palabra humana no se va a cumplir. Ahora el texto nos evidencia que no pasará ni una tilde hasta que todo lo que está allí registrado
sea cumplido. Y la razón por lo que todo lo que está allí se cumplirá es porque es palabra de Dios. Toda la escritura es la palabra de Dios. Recuerda el texto que mencionábamos al inicio, segunda de Timoteo capítulo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo entonces fuera dicho, algunas porciones de la escritura las inspira Dios, otras nosotros las escribimos por voluntad propia. Vimos entonces primero la teoría de la inspiración natural, vimos la teoría de la inspiración mecánica y vimos la teoría de la inspiración parcial. Ahora presentemos otra teoría que se ha conocido y es la teoría de la inspiración por conceptos, o también llamada teoría de inspiración por contenido. Teoría de inspiración por conceptos o contenido. Dios. Teoría de inspiración por conceptos o contenidos. Los que sostienen esta teoría mencionan que Dios les dio a los escritores bíblicos ideas generales y conceptos, a veces vagos, a veces oscuros, y en otras ocasiones se dio ideas claras. Y ellos tenían entonces la libertad de transmitir esas ideas según su criterio y lo contextualizaban de su tiempo. Esas ideas entonces darían lugar a lo que es la Biblia. Es decir, este grupo entonces de personas afirmaban que Dios transmitía solamente la idea de lo que quería expresar. Los hombres se encargaban de buscar la forma de cómo lo planteaban. Es como si yo le diera a ustedes un tema de exposición. Tienes que hablarme sobre este tema específico. Ahora tú te encargas de buscar entonces información sobre eso, busca el método en que lo planteas, busca la forma en la que lo vas a explicar. Él entonces afirman también que en algunos momentos las ideas que dio fueron claras, pero en otros las ideas son oscuras. Pero si notamos bien, ellos creen que en algunos casos esas ideas están tan distantes a lo que Dios quería decir al inicio y lo que se escribió en las Sagradas Escrituras. Y por esto no es creíble sus relatos, porque están lejanos a lo que se dijo Dios en su momento. Ellos mismos desecharon esta teoría, afirmando entonces que si presentaba a Dios ideas o conceptos claros, oscuros, lo que encontraríamos descrito en la escritura no sería de pronto lo que él querría transmitir, sino simplemente lo que un humano entendió. Y esto anularía por completo entonces que eso sea palabra de Dios. La llamaríamos ideas de Dios o conceptos de Dios. ¿No sería entonces una revelación específica? Esta teoría entonces, inspirada por conceptos, es completamente anulada. Ahora presentamos otra teoría y es la teoría de grados de inspiración. Teoría de grados de inspiración. Recordemos hasta dónde vamos. Estamos adentrándonos en lo que es el párrafo número 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos en el capítulo 1 hablando de las Sagradas Escrituras. Vimos ya el párrafo 1 por completo, donde describíamos la escritura como indispensable. Ahora estamos en el párrafo número 2, el cual trata de describir el carácter de la escritura. Y ante este párrafo vamos a describir el carácter de la escritura y lo haremos a través de dos señalamientos. Primero, el carácter entonces de la escritura vamos a hacerlo señalando la condición inspirada de esta y también señalaremos su carácter mostrando la superioridad de ellas frente a otros
escritos. Dentro de la condición inspirada, hablamos entonces del método que Dios utilizó para revelar su palabra. Y esto lo hizo entonces de una forma mecánica a través de inspiración divina. Pero a lo largo de la historia han surgido diferentes teorías con respecto a esta inspiración o la forma específica en la cual Dios inspira al hombre. Mencionábamos la teoría de la inspiración natural, la teoría de la inspiración mecánica, la teoría de la inspiración parcial, la teoría de inspiración por conceptos y ahora veamos la teoría de grados de inspiración. Esta teoría afirma que los autores no fueron inspirados de la misma forma, que cada uno de los autores de la escritura no fueron inspirados en el mismo grado, que algunas porciones de sus escritos entonces se dejan ver con poca inspiración, estimulando con ello al lector a desconfiar en la escritura y reconocer aquellos grados de inspiración como débiles. Ellos entonces plasmaron que dentro de la escritura sí es por inspiración divina, sin embargo, no maneja el mismo grado en todo. En algunos autores utilizó un grado leve de inspiración, en otros un grado más moderado, en algunos sí vemos un alto grado de inspiración. Pero mi hermano, afirmar esto sería entonces describir que la escritura podemos confiar en algunos autores en los que se evidenciaría un alto grado de inspiración y desconfiar de pronto en aquellos que vemos un mínimo grado de inspiración. Pero algo que podría contradecir completamente esta teoría es cómo sabemos nosotros cuál fue el grado de inspiración o qué medida tomó Dios entonces para decir en este voy a utilizar un grado mínimo, en este voy a aplicarle un poco más. Ninguna. No vamos a ver esta distinción. No se mide por el nivel de santidad que tuvo el autor, no se mide por el nivel del conocimiento, no se mide por el rango que tenía. Realmente la inspiración divina es 100% plena. No vamos a encontrar en la escritura grados de inspiración, porque si no tendríamos que hablar de grados de credibilidad. Esta teoría es entonces completamente rechazada. Ahora damos paso entonces a la sexta teoría que se plasmó y hasta el momento quiero que entienda cómo entonces la necedad del hombre en tratar de encontrar cierta lógica a las cosas. Mire todo lo que se ha plantado. Todos concordaron en algo, la escritura es inspirada. Pero no podían conformarse con eso y buscaron, no, pero ¿cuál es la característica de esta inspiración? Enseguida llevamos 6 teorías diferentes, planteadas entonces de acuerdo a la inspiración divina. La sexta teoría entonces es la teoría de inspiración dinámica o mística. Teoría de inspiración dinámica o mística. Esta teoría afirma que hombres divinos e intelectuales fueron guiados por una mente maestra o ser superior para poder escribir la Biblia, el cual también inspiró otros libros parecidos a la Biblia, los cuales deben dársele el mismo valor, ya que son igualmente sagrados. Estos representarían entonces la literatura religiosa de otros pueblos y por tanto pueden contener el mensaje divino. Los que plantean esta teoría entonces afirman que hombres intelectuales fueron guiados por una especie de ente maestro que los motivó, que los llevó, que los guió a escribir la escritura. Por eso se le conoce como inspiración mística. Es una inspiración guiada por un ser superior, una mente maestra.
Ahora, ellos mismos plantearon entonces que si esto se dio de esta forma, la escritura no es lo único que tendría inspiración divina, sino que aquellos que gozaban la compañía de esta mente suprema, todo lo que escribieron también sería inspirado. Todo lo que escribieron entonces sería revelación divina, pero esto no es así. Vamos a encontrar que esto no se manifiesta de esta forma. La Biblia describe entonces cómo la escritura es inspirada solamente por Dios. No utiliza ningún otro medio. No utiliza la mente maestra del hombre. No utiliza otro ente. Afirmaríamos entonces que existe otro ser superior que conoce la voluntad de Dios si afirmamos esto. Descartamos entonces completamente esta teoría de inspiración mística. La séptima, describamos una más, la séptima teoría, y es la teoría bartiana, conocida así porque esta teoría fue promovida por el teólogo Karl Barth, y todos aquellos que apoyaron y siguieron esta teoría se dieron a conocer como los bartinianos, adhiriéndose generalmente a la escuela liberal de lo que fue la crítica bíblica, pertenecientes a la alta crítica. Fue promovida desde Europa y sostuvieron una teoría, y es que el centro de la revelación bíblica es Jesucristo y que las demás partes del texto bíblico están repletas de error. ¿Qué afirmaba entonces los bartinianos? Que lo único dentro de la escritura que fue inspirada por Dios son las palabras dirigidas directamente por Cristo. Afirmaríamos entonces que lo único que dentro de la escritura es inspirado serían los evangelios, donde encontramos los diferentes sermones o exposiciones dictadas por Cristo. Del resto, ellos afirman una cosa, y es que encontraríamos textos repletos de error, ya que ellos no fueron dados por Cristo. Esta teoría bartiana afirma de una forma implícita algo, y es que ellos no creen en la inspiración divina plena, no creen en la inspiración como tal. Dios no utilizó al hombre, no lo inspiró para escribir su revelación, sino que tuvo él mismo que encarnarse para poder escribirla. Entonces, cuando Cristo realiza estas diferentes exposiciones, es que se plantea la revelación de Dios. Pero lo anterior que anunciaba la venida de ese Cristo, ni lo posterior que anunciaba entonces lo que se obtuvo por ese Cristo, eso no es inspirado, eso no es divino. Y mi hermano, seguimos insistiendo en lo que expresa Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil. Toda la escritura es suficiente. Toda la escritura es revelación de Dios. Dios se ha manifestado de muchas formas y a través de muchas maneras, describe la escritura. No tuvo que esperar que Cristo se encarnara para poder revelarse a los hombres. Lo hizo desde el Antiguo Testamento, lo vemos cómo lo hizo. Bien, y tenemos una última teoría, y es la teoría de inspiración plenaria o verbal. La teoría de la inspiración plenaria o verbal. Esta enseñanza sostiene que el Espíritu Santo guió la mente de los autores de la Escritura de tal manera que ellos plasmaron todos sus conocimientos, todas sus vivencias,
plasmaron su idiosincrasia, su estilo, su sentimiento, pero dando como resultado aquello que el Espíritu Santo quería plasmar. Es decir, apoya lo que es el sentir del autor, la idiosincrasia, la vivencia, su estilo literario, pero manteniendo la idea que quiere transmitir el Espíritu Santo. Esta teoría entonces afirma que existen errores en la escritura, sí, pero ellos pertenecen todos a las copias y las múltiples traducciones que de generación en generación se han dado. ¿Por qué? Por querer traducir o querer cambiar la idea literaria de diferentes autores. Pero estos errores no tienen peso para desviar la intención primaria que tiene el autor, la intención de revelar el plan de salvación a los hombres. Es decir, que encontramos cómo el Espíritu Santo guió a los hombres inspirados de forma divina para plantear lo que Dios quiere revelarnos. Ahora, ¿encontramos sentimientos, ideas, estilos del hombre? Sí, pero ¿encontramos la voluntad de Él? No. No encontramos la voluntad humana. Encontramos su estilo, sí, pero la voluntad es 100% lo que el Espíritu Santo quiso transmitir. Entonces, ¿vamos a encontrar errores en la escritura? Sí, pero errores gramaticales, errores literarios, errores de interpretación, errores por transliteración. Pero jamás vamos a encontrar error en la idea que se quiere transmitir. Jamás se encontrará un error en la idea que se quiso plasmar en el texto. Aquel entonces que inspiró, mantiene, los que apoyan esta teoría, describen que aquel que inspiró también preservó la escritura hasta hoy. Por ende, a pesar de los errores literarios, siempre se va a preservar la idea que se quiso transmitir. Ahora, si vamos a la confesión afirma algo. Y recuerde el párrafo 2 que leímos. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. ¿Qué señala entonces la escritura? ¿Qué señala entonces en esta ocasión la confesión? Señala primero que la Sagrada Escritura trata de un compendio orgánico de 66 libros. Podemos encasillar que la Sagrada Escritura es un compendio orgánico de 66 libros. Los 66 reunidos conforman la Escritura. La Escritura entonces no es solo el Pentateuco, no es solo el Antiguo Testamento, no es solo el Nuevo Testamento, no es solo las palabras de Jesús, no es solo el Evangelio. Los 6 conforman la escritura, los 66 son la palabra de Dios. Lo primero entonces que señala la confesión, la Sagrada Escritura, se trata de un compendio orgánico de 66 libros, pero también podemos entonces considerar que solo ellos son considerados la revelación redentora. Solo ellos son considerados la revelación redentora. Lo tercero que podemos señalar con la confesión es que cada uno de los libros que la componen han sido inspirados por Dios. Cada uno de los libros que la componen han sido inspirados por Dios. Ahora, ¿qué tipo de inspiración? Recordemos que fueron 8 teorías las que analizamos, pero la última teoría, la teoría de la inspiración plenaria, es la que se ajusta entonces a lo que
hoy conocemos. Presentamos entonces a un Espíritu Santo guiando al hombre sin descartar, sin echar a un lado su estilo, su idiosincrasia, su vivencia, su forma literaria, pero manteniendo la idea que el Espíritu Santo quiere transmitir. Y lo cuarto entonces que podemos señalar de este párrafo en la confesión es que solo ellos pueden ser entendidos como la regla de fe y vida. Solo ellos pueden ser entendidos como la regla de fe y vida. Recordemos entonces en este párrafo 2, describiendo el carácter de la escritura, afirmamos entonces el carácter inspirado que tiene. Y pudimos señalar que la Sagrada Escritura trata de un compendio de 66 libros, solo ellos son considerados la revelación redentora, cada uno de ellos componen, cada uno de estos libros que la componen han sido inspirados por Dios y que solo ellos pueden ser entendidos como la regla de fe y vida. Ahora quiero de forma superficial ver el párrafo número 3 y es que nos habla sobre los demás libros entonces, ¿qué? Describimos que entonces la escritura, estos 66 libros son los únicos de inspiración divina. Pero ¿qué pasa con los demás? Y el párrafo 3, más que hablarnos de otros libros, lo quiere transmitir otra idea y es lo segundo que señalábamos, la superioridad de ella frente a otros escritos. Lo primero que nos mostró fue la condición de inspiradas y lo segundo, la superioridad de ella frente a otros escritos. Note lo que presenta el párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros escritos humanos. En cuanto a la superioridad de la escritura frente a otros libros, vamos a ver dos cosas, y es que ¿cuál es la utilidad de los otros libros? La confesión de fe presenta en forma radical solo dos grupos, las Sagradas Escrituras y los demás. No hace clasificación, solo hay dos, las Sagradas Escrituras y los demás libros. Deben usarse entonces los libros que son conocidos como apócrifos o todos estos libros que fueron escrito por autores, incluso los mismos autores de la escritura pudiesen haber escrito otras cosas que realmente sí contienen solamente la voluntad humana, pero estos libros deben considerarse igual que los demás, igual que los demás. Y lo otro entonces que nos muestra es los que no son útiles. Y en forma clara establece que los demás libros no son autoridad ni deben emplearse como tal en la iglesia. Este párrafo entonces desecha la autoridad de los demás libros frente a la iglesia. Más bien, son diseñados por más riqueza que por más intelecto que ellos aporten, por más materia documental, por más historia o otro tipo de índole, por el hecho de no ser inspirados, no son autoridad de la iglesia. No son autoridad de la iglesia. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. El autor a los Hebreos, refiriéndose a la escritura, describe el carácter de esta y note lo que presenta. Leamos este texto, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se describe entonces cómo la palabra de Dios es una palabra viva y una palabra
eficaz. ¿Eficaz para qué? Para realizar lo que ella tiene como intención, el propósito por el cual fue escrita. Ella es útil, es suficiente, pero para el propósito por el cual fue establecido. Es decir, que dentro de la escritura no vamos a encontrar una tarea de matemática, algo de lenguaje, no vamos a ver expresiones de historias, no. Ella es útil, es suficiente, pero para lo que fue hecha. Para las otras cosas están los demás. Por eso hablamos entonces de las Sagradas Escrituras y los otros libros. Los otros libros. Ahora lo que afirma este párrafo 3 entonces le da la superioridad a la Escritura. ¿Cómo lo hace? Describe entonces que para la iglesia la única autoridad es la Escritura. Los demás, por no ser inspirados, no son autoridad. Y es interesante entonces cómo la confesión relate esto. Recuerde que lo que estamos estudiando es la confesión de fe, un libro escrito por voluntad humana. Y ella misma nos está diciendo que la única autoridad es la Escritura. Entonces es ilógico la postura que toman algunos de pensar que nosotros, por ser iglesias confesionales, tenemos como autoridad la confesión. No. De una entonces descartamos esto que afirman, que el hecho de ser iglesia confesional tenemos como autoridad la confesión. No es así. Si la misma confesión está planteando quién es la autoridad, la confesión entonces hace parte de qué grupo? Los otros libros. Dentro de ella encontraremos doctrina bíblica, sí, pero no es inspiración divina. Recuerden que la confesión es un instrumento, una herramienta de enseñanza falible. ¿Falible por qué? Porque no fue inspirado de forma divina. Entonces, no descartamos entonces ni nos oponemos a la idea de utilizar los otros libros. Tampoco nos vamos al otro extremo de que solamente utilizamos la Escritura, que no nos apoyamos en más nada. No. Ya ven cómo para la enseñanza, la instrucción, nos apoyamos de otros libros. Bien, mis hermanos, hasta aquí entonces este párrafo 2 y 3 describiendo el carácter de la Escritura. ¿Alguna pregunta? Sí, ninguna pregunta, inquietud. Cuando no hay preguntas o todo quedó muy claro o no se entendió nada. Quiero pensar que fue lo primero, que todo se entendió. Correcto, pero recordamos entonces que la autoridad no es por el autor, no es por quien lo escribió, solamente fue un instrumento. La autoridad es por la inspiración divina, el carácter que tenga el libro y el carácter de la escritura es el único que es inspirado, los demás no. Bien, mis hermanos, dejamos hasta aquí entonces la escuela. Tengamos un corto receso y estén atentos al llamado para continuar con el culto de adoración.